Misteriosa, impresionante, que quita el aliento. Quienes han visto los restos de la antigua ciudad de Sigiriya en Sri Lanka con sus propios ojos encontrarán muchas palabras para describir sus impresiones. Construidas sobre una enorme roca, las fortificaciones continúan fascinándonos hasta el día de hoy. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a principios de la década de 1980, la tranquilidad aún fascina a innumerables turistas de todo el mundo. Pero, ¿qué hemos aprendido de la legendaria ciudad de roca, cuya historia se remonta a más de 1500 años? ¿Y por qué es que algunas personas aún están convencidas de que Sigiriya no fue construida por humanos en absoluto, sino más bien por seres divinos? Busquemos juntos las respuestas a este misterio. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y además, quédate hasta el final para conocer un hecho misterioso sobre esta ciudad perdida que te dejará sin palabras. Una historia de muchos eventos. Como acabamos de mencionar, la fortaleza de roca de Sigiriya tiene una historia de más de 1500 años. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos muestran que el asentamiento humano en esta región no comenzó con la construcción de la ciudad. Algunos de nuestros antepasados se establecieron aquí hace 5000 años. Con el tiempo, el área circundante también sirvió como hogar para monjes budistas. Los hallazgos correspondientes datan del siglo III a.C., pero en vista de la difícil situación que ofrece esta elevación de aproximadamente 200 metros de altura, uno podría pensar que colonizar este poderoso bloque de roca parecía todo menos práctico. Sin embargo, esta posición a alturas vertiginosas también tiene ventajas fundamentales. Es difícil de alcanzar para enemigos y proporciona una vista panorámica perfecta del área circundante. De hecho, no fue una casualidad que el antiguo complejo se construyera aquí. Echemos un vistazo a los eventos sedientos de sangre que precedieron la construcción de esta ciudad de roca. En el año 473 después de Cristo, el rey Datusena llevaba 18 años en el poder. En ese momento, el gobernante gobernaba desde Anuradhapura, la actual capital de la provincia norte central de Sri Lanka, que ha sido el corazón palpitante de varias dinastías reales por más de 1000 años. El heredero legítimo al trono de Datusena era su hijo Moggallana, aunque el gobernante tuvo otro hijo. Sin embargo, dado que Kassapa fue concebido con una concubina del rey, tuvo que pasar a un segundo plano en la línea de sucesión. Sin embargo, la sed humana por el poder a veces es más fuerte que el amor a la familia, razón por la cual Kassapa mató a su padre y luego ascendió al trono. Sin embargo, el patricida sabía que su crimen no quedaría impune, temía la venganza de su medio hermano. Y fue así que el nuevo rey hizo construir una fortaleza aislada que eludía el brazo de Moggallana, la ciudad de Sigiriya. Como la nueva capital del imperio, Kassapa logró permanecer en el poder desde aquí por unos 20 años, antes de que su destino finalmente lo alcanzara en el año de 491. Su medio hermano, que estaba exiliado en el sur de India, reunió un poderoso ejército e involucró al asesino de su padre en una batalla final y decisiva, y de hecho logró poner de rodillas a Kassapa. Fue así que al final el nuevo rey declaró a Anuradhapura como la capital nuevamente. En el periodo que siguió, más precisamente hasta el siglo XV, esta fortaleza volvió a funcionar como monasterio budista. El templo dorado de Dambulla muestra cómo era la vida cotidiana de los monjes en ese entonces. Dambulla es el nombre de 8 templos de oración construidos en diferentes épocas y que están repletos de pinturas y de figuras abrumadoras. Una vez pasado el tiempo de los monjes, el rey de Kandy podía refugiarse en este fuerte en caso de que fuera necesario. Curiosamente, solo conocemos de la existencia de esta antigua ciudad rocosa en Occidente desde finales del siglo XIX. Fue en ese entonces que los arqueólogos británicos lograron redescubrir las reliquias de Sigiriya con todos sus impresionantes testimonios. Pasado floreciente. Con el apodo de Fortaleza de Roca, podrías pensar que Sigiriya era un refugio utilitario con pocas comodidades, pero es exactamente lo contrario. La llamada Ciudad León
no era de modo alguno un lugar desolado en que la vida cotidiana de los residentes estaba determinada por el miedo a un peligro inminente, sino más bien era un floreciente remanso de vida. Echemos un vistazo al impresionante Jardín de la Fuente. Esto todavía atestigua el extraordinario conocimiento de sus constructores y se considera un excelente ejemplo de tecnología avanzada del pasado. El ingenioso sistema de pozos, canales, lagos y presas aseguraba que nunca se acabaría el agua potable, ni siquiera en caso de asedio. Incluso si algunos edificios no lograran resistir los estragos del tiempo, sus restos dan una visión profunda de la realidad cotidiana de esta antigua población. Y así en lo alto de las rocas estaban los magníficos palacios, de los cuales hoy no quedan más que los cimientos. La razón de esto es que los pomposos edificios no estaban hechos de piedra maciza, sino más bien de madera y se desgastaron a lo largo de los siglos. Sin embargo, las cosas son bastante diferentes con las llamadas chicas de la nube. Estos son frescos detallados que bordean el ascenso al monolito, y una inscripción nos dice que una vez hubo 500 de estos increíbles dibujos, mientras que hoy en día todavía quedan 22. En detalle, muchas mujeres sin camisa nos saludan aquí. Las bellezas de antaño se han elaborado con tanto detalle que casi parecen reales. Un triste incidente de 1967 muestra que no todos aprecian las impresionantes obras de arte. En ese momento, algunas chicas de la nube fueron dañadas por personas desconocidas, y luego en los 1970s el gobierno decidió restaurar algunas de estas obras de arte y darles una especie de levantamiento de senos. Según esto, los pezones de algunas de estas mujeres se dibujaron un poco más alto de lo que eran originalmente. Además, las 22 doncellas de la nube han logrado sobrevivir a través de los siglos porque fueron hechas en un lugar particularmente protegido. En detalle, el nicho rocoso correspondiente se ubica de tal manera que no puede ser alcanzado por las fuertes lluvias. Cualquiera que visite Sigirilla y esté jugando con la idea de capturar las obras de arte centenarias debe tener cuidado. Los turistas tienen estrictamente prohibido tomar fotos de las chicas de las nubes. ¿Pared de espejos? Lo que hoy es una verdadera molestia para los responsables de la ciudad es de valor inestimable para arqueólogos: los grafitis. El grafiti en la pared de espejos de Sigirilla es bastante diferente a las obras de arte urbanas que vemos en trenes o en paredes de casas. Estamos tratando aquí con la evidencia más antigua de la poesía singalesa. Realizada entre los siglos 7 y 11 después de Cristo, la decodificación de la pared de espejos desempeñó un papel crucial en el estudio de la lengua singalesa. En cuanto al contenido, el grafiti trata de las chicas de las nubes ya mencionadas, lo que también nos dice que alguna vez hubo 500 de estas bellezas pintadas. ¿Y qué significa el nombre de pared de espejos? ¿Acaso había un gran espejo en el que los habitantes podían mirarse? Bueno, no era exactamente así, pero fue algo similar. Este nombre se remonta al hecho de que esta pared siempre era pulida a un alto nivel de brillo durante el reinado del rey, así que de esta manera era posible que el gobernante admirara su propio rostro. Puerta del León. Como mencionamos brevemente, Sigirilla se conoce también como la Ciudad del León. Para entender por qué, vale la pena echar un vistazo a la derivación del nombre Sigirilla. El vocablo se remonta a Shinga-giri, que significa algo así como roca del león. Este nombre probablemente se remonta al enorme león de piedra que alguna vez adornó la puerta principal, pero hoy en día solo quedan 2 patas de gran tamaño de este gato gigante. En el siglo V la vista era mucho más espectacular. Cualquiera que quisiera ingresar al complejo tenía que pasar por la boca del enorme guardia, muy similar a una escena de Aladdin de Disney, si alguna vez viste esta película cuando eras niño. ¿La ciudad de los dioses? Ya te hemos hablado de los antecedentes de la construcción de la Ciudad del León, pero la población local tiene una versión completamente diferente. Según ellos, la fortaleza de roca de ninguna manera fue construida por personas comunes, sino más bien por dioses poderosos. ¿Pero de qué se trata este fascinante mito? Seres divinos descendían a la tierra de vez en cuando para tener allí también un lugar de residencia acorde con su estatus, y así crearon este interesante complejo.
Se dice que Sigiriya sigue el modelo de la casa del dios Kuvera. Dentro de la mitología, Kuvera encarna al dios de la riqueza, los comerciantes y los tesoros. Normalmente se asume que las doncellas de las nubes representan a las cortesanas del rey. Por otra parte, existe la suposición de que las mujeres encantadoras también eran diosas, pero eso no es todo. De hecho, se dice que la ciudad una vez poseyó un palacio mágico que representaba la conexión directa entre el mundo de los dioses y el nuestro. Ya sea que creas en el origen divino o no, no hay duda de que Sigiriya todavía plantea algunos grandes misterios hasta hoy. Al igual que en el caso de las pirámides egipcias, el origen terrestre de este sitio se ve desafiado por el inmenso esfuerzo requerido para construirlo. Algunos incluso dicen que habría sido imposible para gente del siglo V transportar el material de construcción requerido a una altura de 200 metros. Si bien la ubicación se atribuye a su práctica vista panorámica y capacidades defensivas, no debemos olvidar que aquí hay una conexión religiosa. En antiguas tradiciones, el construir sobre montañas o rocas altas se asociaba con la idea de poder llegar más fácilmente al reino de los cielos y estar más cerca de los dioses. Solo los antiguos pobladores podrían decirnos qué hay realmente detrás de esta emocionante leyenda, pero desafortunadamente ya no tienen la oportunidad de decirnos. La Torre de Babel. En perspectiva, no debemos olvidar la legendaria Torre de Babel, una estructura que también fue construida para alcanzar a un dios. Una de las cosas más increíbles surgidas de Babilonia fue la invención de la infame Torre de Babel, mencionada en la Biblia y probada por la historia. Fue construida poco después de que la gran inundación acabara con casi todo y todos en el planeta. Según relatos bíblicos, la Torre de Babel se construyó cuando todos los habitantes de Mesopotamia aún hablaban el mismo idioma. Cuando se instalaron en la zona, querían construir una gran torre que alcanzara el cielo. Algunas personas parecen creer que los locales construyeron la torre para que eventualmente pudieran llegar al cielo, aunque otros creen que construyeron la torre para no ahogarse en otro gran diluvio. Pero según la Biblia, Dios tenía otros planes. Confundió a la gente, haciéndolos olvidar su lengua materna y a hablar nuevos idiomas. Ya no podían comunicarse, y la construcción de esta torre se vino abajo rápidamente. No sabemos con certeza cuál estructura del área es la Torre de Babel, pero los investigadores creen que el mejor candidato es el Etemenanki de Babilonia. Esta torre supuestamente está dedicada a Marduk, el dios patrón de Babilonia. Dado que se han encontrado varios templos como este en la zona, tendría sentido que un edificio como este se haya utilizado como base para la Torre de Babel. Bajo el gobierno de Saddam Hussein, el gobierno iraquí dirigió una misión para excavar Babilonia e intentar devolverle la vida a la ciudad, incluida la reconstrucción de uno de los palacios de Nabucodonosor. Sin embargo, después de que Estados Unidos invadió Irak en 2003, sus planes se desmoronaron por completo. El área finalmente se reabrió a los turistas en el 2009, y aunque el proyecto nunca se completó, gracias a que los babilonios inventaron la escritura moderna, sabemos mucho sobre esta ciudad y cómo vivían los humanos. Si esto fuera cierto para otras partes del mundo, la historia podría contar un cuento muy diferente. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué piensan de la impresionante ciudad León de Sigiriya? ¿Alguna vez han visitado la Fortaleza de la Roca? Si es así, pulsen las teclas y compartan sus experiencias con nosotros. Mientras lo hacen, no olviden darnos un me gusta y suscríbanse para que nunca más se pierdan ningún video. Por último, no olviden dar un vistazo a los otros videos del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en una de las imágenes de los créditos. Muchas gracias por vernos, que la pasen bien y hasta la próxima.